¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro encuentro de Plataforma Digital M, hoy enmarcado desde la biblioteca de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, con una gran invitada, la doctora Elizabeth Coromoto García Rincón, licenciada en Administración de Luz 1991, magíster en Gerencia de Recursos Humanos URBE 2005, con una especialización en docencia universitaria y también doctora en Ciencias Gerenciales de nuestra casa URBE 2010. Con la doctora Elizabeth vamos a conversar de la parte humana, la parte académica, la parte profesional, todo el recorrido. Además, es hoy día directora del Centro de Investigación de Ciencias Gerenciales. Bienvenida, Elizabeth. Gracias. Muy buenos días, Gustavo. Para mí es un placer estar en este momento contigo, compartiendo experiencias no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, con los años y trayectoria que he tenido en el mundo universitario, no solamente en esta casa de estudio que me abrió las puertas como docente en su momento, como es la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, sino también mi casa de estudio como fue y seguirá siendo la Universidad del Zulia. Sí, creo que todos tenemos el corazón dividido entre varias casas, por eso siempre es bueno compartir, conversar con diferentes profesionales y tomar en cuenta eso. Las universidades nos han dado lo que podemos ser hoy día, Elizabeth. Cuando conocimos a Elizabeth, con todo respeto, vemos a una dama bella, por supuesto. Gracias. Bella por fuera, pero también bella por dentro, con una calidad humana muy especial, con una impronta como gerente, como académica, comunicadora también te puedo ver, con una voz locutora, con una presencia, con un porte. Eso nació con Elizabeth, se formó con los estudios, con la formación. Sí, realmente siempre me ha gustado el mundo académico, creo que lo llevé siempre en mi sangre. Sin embargo, no puedo desvincular de mi vida ese ámbito gerencial, ¿no? Cuando desde muy joven jugaba a ser maestra, pero también jugaba a ser gerente. De hecho, en mi experiencia con mis padres, les decía, yo quiero estudiar algo donde yo esté detrás de un escritorio dando directrices. Sí, muy arraigado en mi vida por quizás esa experiencia que tuve desde el modelo de mi padre, un excelente hombre, y desde mi hermano. Siempre fueron gerentes, cada uno en su ámbito. Ángel Alberto García, un hombre extraordinario, un ser humano maravilloso, un padre ejemplar. ¿Qué se dedicaba a él? Trabajó por 36 años en telecomunicaciones y viendo esos modelos y el de mi madre, que aun cuando no tuvo una profesión, me dio junto a mi papá grandes valores, virtudes y principios que han hecho hoy en día la mujer que soy. No solamente la profesional, como lo dije en principio, sino también ese ser humano que abre su corazón desde todo punto de vista y que ha aprendido mucho en esta trayectoria, no solamente de mis compañeros de trabajo, de mis pares docentes, sino también de ese mundo académico con mis estudiantes. He aprendido muchísimas cosas y hoy en día, manejándome a través de esa inteligencia emocional, creo que ha abierto aún más puertas en ese ámbito comunicacional. Comentabas, Elizabeth, de papá Ángel. ¿Mamá cómo se llama? Irene Rincón de García. También, desafortunadamente, ambos ya partieron a que mi papito Dios y mi mamita María. Soy muy religiosa, muy católica. Dos seres humanos extraordinarios. Le doy siempre y le seguiré dando siempre gracias a ese Padre Eterno que tenemos por colocarme en esa familia tan maravillosa que tuve. Desafortunadamente, porque partieron, pero que seguiré manejando desde lo más profundo de mi corazón y con esos principios, valores que me inculcaron, igual se lo inculqué a mi hija. Mi hija hoy en día vive en Panamá, se llama Elizabeth Carolina Flores García, hoy en día, que es el regalo más grande que me ha brindado mi papito Dios y mi Guadalupe, específicamente porque soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Ha sido una hija maravillosa, extraordinaria, con un corazón inmenso que me ha llenado de muchas satisfacciones
cuando ya a los 16 años ya era bachiller, a los 20 ya era licenciada y a los 22 culminó su posgrado en gerencia de recursos humanos. Hemos compartido la parte de la familia, de mamá, de papá, que son valores fundamentales para cada ser humano. ¿Qué tiene Elizabeth de mamá y Elizabeth de papá? De mi mamá creo tener esa fortaleza, un poco quizás el carácter, el temple, el vamos hacia adelante aun cuando tenga tropiezo. No dejando dicho que tenía un corazón grandote. Pero de mi papá creo que heredé esa paciencia en oportunidades, aunque como seres humanos a veces no, quizás tambaleamos un poco, pero sí ese corazón inmenso y esa virtud, porque lo puedo señalar como una virtud, de poderse relacionar con las personas abiertamente. Me siento muy querida y creo que eso viene de esa parte paterna, no dejando por supuesto de un lado a mis dos hermanos, Osvaldo Enrique García Chacín, del primer matrimonio, y mi hermano maravilloso, el que después de haber fallecido mi papá, sembró en mí muchísimas cosas. Fue un hermano que fungió no solamente como hermano, sino como ese papá que había partido, como un novio, como un esposo, como ese gran amigo, y se llamó William Alberto García Rincón. Es la verdad que es significativo y cómo no conmoverse. Eres una dama también muy corporativa, ya entiendo, porque también has trabajado en las telecomunicaciones, en el mundo de las telecomunicaciones, y vaya que vi, estás apareciendo en YouTube, que es otra plataforma comunicacional muy importante de Venezuela, en América y en el mundo. Elizabeth, te decía que nos están viendo porque, bueno, además de la plataforma comunicacional, en espíritu, en esencia, siempre están con nosotros. Pero ahora vamos a entrarnos un poco en la parte académica, porque Elizabeth optó por la administración de empresas como su rama objeto de estudio. ¿Por qué no comunicación? ¿Por qué no economía? ¿Por qué no contaduría quizás? Bueno, señalé en principio que al ser niña jugaba con los dos roles. Uno, el ser maestra, porque me gustaba la parte educativa, pero también siempre señalaba estar detrás o soñaba con estar detrás de un escritorio. En aquel entonces yo decía, quizás por la niñez, para mandar. Hoy en día sé que no es mandar, sino liderizar. Y no es hacer de mí seguidores. No, es hacer líderes natos en esas personas que me han seguido. Hablar de Elizabeth es hablar de esa dama gerencial, como es reiterado en esta conversación, pero también una profesora, una amiga, una compañera, una colega con un gran corazón, muy amorosa, muy dulce, porque a veces pensamos que por ser gerente hay que tener temple, hay que ser, o en este caso, dama de hierro, de acero, ¿no? Para que te vean como con el carácter, con el temple, pero el caso de Elizabeth maneja muy bien el equilibrio de lo gerencial, de el mandar, del dirigir, del liderizar o acompañar, pero también el sonreír, el abrazar, el ser cariñoso, cariñosa. ¿Cómo manejar ese equilibrio en la gerencia moderna de hoy? Sí, no es fácil porque siempre ven ese ámbito jerárquico, ¿no? El estar en un cargo gerencial donde contamos con muchas responsabilidades, y esto lo digo desde el punto de vista de la Universidad del Zulia, que me abrió las puertas no solamente en el ámbito académico cuando en su momento me graduó de licenciada en administración, sino también me permitió desde el año 95 ser parte de su personal administrativo. Afortunadamente, y con los estudios que iba conduciendo en ese tiempo, opté por el concurso, participar en el concurso de administradora jefe en el posgrado de la Facultad Experimental de Ciencias, el cual gané, a pesar de tener tan corto tiempo. Tenía apenas en ese entonces como 2 o iría a cumplir 3 años. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia, gano el concurso y allí me brindó muchísima experiencia a nivel gerencial. ¿Cómo nos manejamos? Yo digo que uno como gerente debe manejarse
principalmente con la empatía. Mucha empatía, el hecho de que tengamos un cargo de suma jerarquía y de muchas responsabilidades no impiden que salga de uno ese ser humano que escucha, que atiende, que más que ir a una, quizás a regañar, porque así nos decían, ¿no? Me dicen que Elizabeth, no sabemos si nos está regañando o nos está felicitando. ¿Por qué? Porque siempre hacía la reflexión. Ok, Gustavo, tú sabes lo que pasó, pero sin embargo, ¿qué pasó? Dime, cuéntame desde tus palabras qué ha sucedido. ¿Por qué? Porque lo importante era resolver el conflicto. Eso me abrió muchas puertas. Mis estudios de recursos humanos me abrieron muchas puertas y que no me quedé allí, sino fortaleciéndome cada vez más a través de talleres y a través de cursos, los cuales al siguiente día los iba a impartir con mi propio personal o con mis propios colaboradores o socios de negocios, como hoy en día se le llama. Eso hizo que se me abrieran tantas las puertas que hasta me llegaban otros dirigentes de sindicatos y me decían: ¿qué le das a nuestro personal que los tienes enloquecidos? Ellos decían: mira, a todo el mundo le ponen reparos para hacer algo, como era el personal obrero, que es uno de los sindicatos más fuertes que puede existir. Y sin embargo, yo les hablaba con un tono bonito, con un por favor por delante, y eso hacía que me abriera las puertas, como igualmente lo hago en esta maravillosa casa de estudio que es la UNE. Nos consta, Elizabeth, por supuesto que sí. La voz de Elizabeth es una voz que ciertamente acaricia, puede, no diría regañar, diría aleccionar, aconsejar, corregir, dirigir, pero desde el amor, desde el aprecio, desde el respeto. Cuando decías atacar el problema y no la persona, sin humillar, sin aniquilar, sin bombardear, sino buscando qué pasó, Gustavo, pero vamos a solucionarlo, pues vamos a buscar la manera. Esa voz tan acariciadora, tan aterciopelada, tan suave, tan modulada, se formó desde la locución, se formó desde la comunicación, se formó desde algún curso en particular, o ya venía con Elizabeth desde niña. Sí, siempre he tenido este tono de voz desde niña. No me he formado, aun cuando nunca es tarde, ¿no? Para hacerlo en el ámbito de la locución. Sí, pienso que me he ido manejando y adecuando el tono de voz dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? En virtud de, como señalé anteriormente, si iba a ser, se presentaba cualquier situación, no iba desde el reclamo, sino siempre buscando un porqué. Y creo que si hubiese utilizado un tono de voz agresivo, dictatorial, no hubiera conseguido lo que hoy en día he conseguido, sino por el contrario. Y eso lo imparto mucho en esos talleres que he ofrecido, tanto de motivación como de comunicación. No es lo que digas, sino cómo lo digas. Y eso desde mi parte siempre lo he manejado. A veces me preguntan, no entendemos cómo te puedes relacionar con X tipo de personas, ¿no? Me dice, te admiro esa manera y ese corazón que tiene, esa forma de manejar las circunstancias, de manejar las situaciones desde la inteligencia y desde el corazón, no con la razón en el momento, para luego entrar en la razón. En ese caso, Elizabeth, sé que te has vaciado durante muchos años, ya son más de 20 años, como profesora, como educadora, como docente, muy querida y también muy respetada. Esa línea fina entre el ser dulce, el ser cariñoso y a la vez inspirar ese respeto y esa autoridad que confiere también el ser docente. Eso es, bueno, para mí mis estudiantes, no les digo mis estudiantes, siempre les digo mis muchachitos. Me dicen sí, porque tú eres la mamá pollito con todos los estudiantes. Creo que desde el respeto que he manejado para con ellos y esa manera de
hacerles saber dónde está el error desde sus trabajos de grado, desde sus tesis doctorales o desde el impartir cualquier cátedra, me ha ayudado a ganarme ese respeto que no va con el miedo. Gracias a Dios es un respeto que va desde la admiración y eso me enorgullece, ¿no? Porque digo, wow, he logrado muchas cosas y el sentirme querida por todos y cada uno de los participantes, personas que de repente me puedo conseguir en la calle y profe, y es con aquella emoción que se me acercan, me saludan, eso me ha llenado muchísimo desde la docencia. Sí, que eso significa que te has robado el corazón de muchos de tus estudiantes que te admiran, que te aprecian, que te respetan, que te ven en el tiempo más allá de una profesora que me asignó una calificación, ya quedas en su corazón, tatuada en su corazón. En ese punto de vista, Elizabeth, el factor de la cátedra que te ha tocado impartir en posgrado y en pregrado también, creo, metodologías de la investigación. Yo no puedo dejar desaprovechar la oportunidad de tener tu sapiencia, tu sabiduría, tus consejos, tu experticia en metodología de la investigación, un área que muchas veces, tenemos que ser muy honestos, no es quizás la más grata para muchos estudiantes, pero cómo salir ileso y tener una exitosa experiencia en la cátedra. Fíjate que de eso tengo una experiencia jocosa, ¿no? Porque en muchas oportunidades me dicen, profe, y modestia aparte, digo, lo que voy a decir, me han señalado, profe, ¿cómo usted siendo tan bella por dentro y por fuera de una cátedra tan fea? Y yo lo que le respondo es que no es fea, no la vean fea, porque ya de entonces, desde ese punto de vista, ya ustedes se están poniendo una barrera. Eso es lo primero que yo digo, el primer día de clase. Todos desde este momento tienen 20 puntos. Ya depende de cada uno de ustedes el mantenerlos. Entonces, mi método para impartir esas clases de metodología de la investigación ha sido desde ese punto de vista. Dar la cátedra, ofrecer cada una de las definiciones y concepciones de diferentes autores, pero luego paso a ser el ser humano. ¿Entendiste, Gustavo, lo que señala el autor? Ok, yo te lo voy a señalar con mis propias palabras. Y así voy con cada uno de los estudiantes. Hoy en día me satisface ver que los estudiantes dicen, no, si no los va a dar la asignatura de seminario de investigación, sea el 1, el 2, el 3 o el 4, la profe Elizabeth, ya estamos todos aprobados. Sí, eso me llena de regocijo, claro, por supuesto. Es la cara bonita, la cara visible, la cara gerencial, y uno entonces es como la cara fea. Pero más allá, Elizabeth, porque tenemos que terminar, me están haciendo señas, entonces que el tiempo de televisión, plataformas digitales es inclemente. Pero ha sido una conversación muy hermosa porque más allá de la profesora, de la directora del centro de investigación, hemos también compartido con el ser humano, con la dama corporativa, la dama de las telecomunicaciones, como yo también te llamo. Tu consejo final, tu recomendación para tus estudiantes, para nuestra audiencia, no solamente en el aspecto académico y profesional, en el aspecto de la vida diaria, porque vemos que la vida de Elizabeth también es una vida de orden, de equilibrio. Como decía, la belleza física, la belleza espiritual, la belleza humana, o sea, hay armonía en la vida de Elizabeth. Y más allá de la conversación, uno puede sentirlo, observarlo, apreciarlo, de solamente verte desde lejos. Bueno, mi base ha sido primero contar con una familia maravillosa, no solamente desde mis padres, mis hermanos, mi hija, a quien amo con locura, mis sobrinas, de quien también recibo consejos, abrir el corazón, siempre basarnos en la empatía. Para mí la empatía es fundamental y siempre he manifestado a los estudiantes que no hay nada más hermoso en esta vida que para que nos abran una puerta, una sonrisa dice mucho. Es mi lema, es mi eslogan dentro y fuera de las universidades. Recuerden, una sonrisa abre 1000 puertas. Totalmente cierto, y con esa sonrisa entonces terminamos la entrevista estelar de Plataforma Digital M, que hoy fue enmarcada en el mundo de la gerencia, del talento humano,
del liderazgo femenino de la doctora Elizabeth García Rincón. Hasta un próximo encuentro. Nuestras coordenadas, Gustavo Basanta Zamudio 8233, si desean comunicarse con nosotros. ¿Y el de Elizabeth sería? En la cuenta de Instagram o en plataformas digitales. elizabethgar.17@gmail, y en mi móvil también me pueden ubicar ubicando a Gustavo Basanta. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.